Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 20. Vamos a continuar con este tema que enfatiza sobre la reforma constante de nuestro corazón, la necesidad constante de nuestro corazón de ser reformados, reconstruidos y renovados, que es posible solamente por medio de la palabra de Dios y de nuestra responsabilidad de vivirla. Hoy vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 20, y lo vamos a leer empezando por la hermana Ángela y continuando versículo a versículo, y cuando lleguemos a la hermana Lorena vuelve y empieza la hermana Ángela. Por favor, versículo 1 de Nehemías 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey en Jerusalén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que nos hables. Háblanos, oh Dios, en esta mañana, mientras estudiamos el capítulo 2 de Nehemías. Creemos, oh Señor, que esta es tu palabra, y creemos que por ella nos transformas y nos vas haciendo crecer. Vamos madurando, Señor, a la medida de nuestro Señor Jesucristo, su imagen, su carácter, Señor. Gracias por tu poder y tu grandeza y tu majestad, que nos permites verla en las Escrituras y en todo lo creado, Señor. Hoy pedimos que nos guíes conforme a la voluntad tuya y que por tu Espíritu Santo nos enseñes a conocerte cada día más, para que nuestros corazones, oh Señor, sean orientados en la dirección correcta para tener el anhelo correcto, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar, como dijimos hace 8 días, acerca de el Dios de la prosperidad, y usamos como referencia bíblica Nehemías 2 del 1 al 20. Cuando hablamos del Dios de la prosperidad, tenemos que reconocer que nuestro Dios Padre es un Dios que prospera, pero su prosperidad no es según los términos que el mundo le ha dado, sino una prosperidad que va más allá del éxito y las bendiciones y las riquezas terrenales. Voy a leer de un diccionario secular lo que se define como prosperidad. La primera definición es desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Eso es del diccionario Vox, diccionario secular. La otra definición es estado económico y social satisfactorio o favorable. Y la tercera definición es éxito o buena suerte en la vida. Es extraído del Diccionario General de la Lengua Española, Vox. El concepto que el mundo le ha dado a la prosperidad es muy vago. Este concepto ha sido introducido a la iglesia antropocéntrica, centrada en el hombre, no en Dios. Hoy en día la iglesia ha permitido que toda esta información, todas estas definiciones del mundo
no de Dios, no de la Biblia. Que todo esto cambie su lenguaje, cambie su estilo de vida, lo moldee. Y de hecho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 hace un énfasis. Y le dice a los hermanos en Roma, les dice que no pueden vivir de acuerdo al molde del mundo, porque el molde del mundo es según el Dios del mundo, y es Satanás. Obviamente eso es lo que Satanás ya ha ido entrando, cruzando las barreras de la iglesia. Y obviamente, ¿qué es la mayor fortaleza para la vida del individuo o para la vida colectiva de la iglesia? Es la palabra de Dios. Entonces, en la medida que la iglesia deja de predicar la palabra de Dios, todas esas fronteras se vuelven vulnerables, y por eso encontramos que muchas personas en el mundo entero y en muchas denominadas iglesias se enseña acerca de un Dios de prosperidad, pero no según lo que Él mismo ha dicho, sino según el mundo. Y por eso se enseña acerca del desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social, sobre el estado económico y social satisfactorio favorable, o sobre el éxito o buena suerte en la vida. Ayer una persona estaba comentando y lo decía con un gran orgullo, que se pagó 1.200.000 pesos por recibir una conferencia para conectarse con la felicidad. Y decía, yo hubiera querido llevar a mi mamá, a mi papá a ese lugar, a mi familia, porque es que es verdad, tengo una nueva forma de pensar. Y entonces cuando uno escucha a esas personas dice, ¿y qué ha hecho tantos años que has oído de la palabra de Dios? Entonces uno dice, la palabra de Dios se ha quedado por fuera de la frontera de la vida de esa persona, se ha quedado fuera de la puerta, porque lo que busca el ser humano hoy en día es prosperidad, no según Dios, sino según el mundo. Y el mundo le está diciendo a usted, conéctese con la felicidad, y para eso necesita tener desarrollo favorable en el aspecto económico y social. Para eso necesitas un estado económico y social satisfactorio, y que tengas éxito o buena suerte en la vida. El concepto bíblico para la prosperidad es mucho más amplio y va mucho más allá del éxito económico, material y social de las personas. Vamos a usar el diccionario de idiomas bíblicos y definamos prosperar. Ese diccionario es de James Swanson, diccionario de idiomas bíblicos hebreo. Y prosperar, la primera definición es triunfar, es decir, lograr exitosamente una labor o meta. Y como dijimos, es una definición bíblica, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a usar? La Biblia, vamos a usar la Biblia, y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer unos versículos bíblicos donde encontramos esta palabra inicialmente, que lo que significa o quiere decir es lograr exitosamente una labor o meta. Eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, inspirando al hombre, le lleva a tomar este concepto y dejarlo eternamente en las Escrituras. Entonces, la hermana Ángela nos va a ayudar a leer Números capítulo 14 versículo 41. Hermana Fabiola, Isaías 54 17. Hermana Paula, Ezequiel 16 13. Hermana Aleida, Ezequiel 17, 9, 10 y 15. Hermano Jorge, Daniel 11, 27, y usted ya le pone un más o pone siguientes. No vamos a leer sino el 27, hermano Jorge, pero ya usted sabe que debe leer en su casa el resto. Esos son los versículos que hasta ahora tenemos.
Entonces el que va a leer vuelve y menciona el versículo que va a leer para que todos nosotros sepamos dónde se está leyendo. ¿Y cuál es el término acerca de prosperar que encontramos en la Biblia, que es Salah? Salah o es una S, una A con una rayita encima, una L, como si yo fuera la L, usted la va a escribir. Yo soy una L pero gordita. Entonces tuviera un punto aquí, así, L con un puntico a este lado, porque aquí seguirían las otras letras. S, A con una raya encima, L yo con una bolita aquí, ya lo entendieron, ¿cierto? Así lo van a escribir los que quieren copiar eso. A ya con un signo de como una V más abierta encima y una H. Y la pronunciación que no la sabemos ninguno de nosotros, pero más o menos sonaría Salah, porque lleva siempre tilde o acento, tilde no, acento al final, y la H suena como una J gutural. Salah, eso es. No nos importa eso. ¿Qué no importa? La Biblia, Dios lo ha dicho, Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y vamos a leer los textos donde encontramos esa palabra. Números 14:41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y su salvación de libertad, dijo Jehová. Ezequiel 16:13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de marfil, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en estreno. Prosperaste hasta llegar a reinar. Ezequiel 17, 9, 10 y 15. Ezequiel 17, 9. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. 10. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará de todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y 15. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperada, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Daniel 11:27. Pero ninguno de los otros logrará, porque todavía no queda. Ahí que encontramos prosperar. Entonces, cuando usted escuche en la enseñanza que se habla de prosperar, en el libro de Nehemías podemos pensar que cuando Dios habla de prosperar, está haciendo un énfasis sobre triunfar, es decir, sobre lograr exitosamente una labor o meta. Eso es muy diferente a lo que este mundo centrado en el hombre, este mundo humanista ha tratado de introducir y lo ha logrado en la mayoría de nuestras iglesias, donde nosotros como cristianos entonces estamos más preocupados por lo que hay física y materialmente, por ser exitosos socialmente. ¿Cuántos miembros tenemos en la iglesia? ¿Cuántas personas entran y salen? ¿Cómo nos vemos y cómo tal cosa? Y eso es prosperidad mundana, pagana. Porque ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué es la iglesia?
La iglesia es el cuerpo de Cristo para predicar la palabra de Dios, para rendir tributo y adoración a Dios, para dar a conocer a Jesús en medio del mundo. Si la iglesia lo hace, la iglesia es próspera. Así no tenga los más grandes locales ni sea reconocida socialmente. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado, porque el mundo lo atrae con sus lazos a enredarlo y a esclavizar. La otra palabra prosperar que encontramos en la Biblia es cuando se refiere a crecer, o sea, poseer suficientes o considerables posesiones o encontrarse en situaciones favorables. Y eso lo vamos a leer, el pastor Fabio nos va a ayudar con un texto en Isaías 53:10. Voy a repetir, la primera palabra prosperar era ¿cuál? Triunfar, triunfar. Esa es prosperar, que significa crecer, y es poseer suficientes o considerables posesiones o encontrarse en circunstancias favorables. Y el pastor Fabio nos va a leer Isaías 53:10. Wilson, Jeremías capítulo 12 versículo 1, y Lorena, Jeremías 22:30. Entonces vamos a leer, anuncian el texto que van a leer para que los demás sepan dónde estamos escuchando acerca de la palabra próspera. 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías 22:30. Jeremías 22:30. Dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado que de sentencia, hombre a quien nada prosperó, sucederán todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, y reinará sobre Judá. Y sobre el mismo concepto de prosperar como crecer, conceder prosperidad. Y vamos a leer, hermana Ángela, Génesis 39:2, Fabiola, Josué 1:8. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca su voz que vive de noche, dedicarás a Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si vamos entendiendo el pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios es infinito, es infinito. Nosotros jamás podemos comprender a plenitud el pensamiento de Dios. Pero a medida que leemos la Escritura en el contexto correcto, en la interpretación correcta y con la intención correcta, entonces nosotros vamos entendiendo que Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, aquel que dijo Jesucristo en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ese Dios del cual estamos hablando,
habla muy diferente acerca de prosperar de lo que el mundo y los falsos maestros han estado enseñando. Dios hace una referencia muy distinta, y ahí es donde estos falsos maestros toman el concepto del mundo prosperar, lo unen a la expresión o el término prosperar como tal, y dicen que lo que significa prosperar en Josué 1:8 es lo que significa de acuerdo a lo que el mundo define en un diccionario de hombres. Pero yo tengo que ir al concepto original. ¿Qué es lo que el autor bíblico quiso decir para poder entender lo que realmente estoy leyendo en la Biblia? Yo debo saber que eso que está diciendo es muy diferente a lo que el mundo quiere decir. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto y le voy a decir a alguien, y voy a poner aquí un paréntesis chiquitico, en esos días decembrinos le digo, hermano Wilson, te voy a dedicar un versículo. Yo debo saber qué es lo que significa, porque si yo estoy deseando que él prospere, pues obviamente en mi mente puede estar el hecho de que él crezca exitosamente, socialmente, económicamente. Y el versículo que le estoy dando es un versículo que le estoy diciendo, Wilson, que logres tus metas, que alcances una labor. O sea, que lo que empezaste a hacer lo termines. Si empezaste a pintar tu casa, así es más o menos, terminar. Si vas a predicar la palabra, que la termines con eso. Que si vas a ir a invitar a tu esposa, es que la vas a invitar a una cena, que puedas llegar y encontrar una mesa. Es lo que significa la palabra. Es para que no dejemos que ese lenguaje antropocéntrico infecte nuestra enseñanza, nuestra conversación cristiana. El tercer significado de prosperar es ser victorioso. El primero, triunfar; el otro, prosperar, crecer; el otro es prosperar, con ser prosperidad, ya lo vimos, y en este ser victorioso, o sea, encontrarse en un estado de haber conquistado a un oponente. Miren lo que dice: encontrarse en un estado de haber conquistado a un oponente. Y vamos a leer. ¿Quién sigue para leer? Pablo. Salmo 45:5. Y Aleida, que también tiene que ver con este ser victorioso, es causar la victoria, es primer libro de Reyes 22:12. Entonces, ser victorioso, o sea, encontrarse en un estado de haber conquistado a un oponente y causar la victoria. Vamos a leer Salmo 45:5 y luego primer libro de Reyes 22:12. Salmo 45:5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. No se turbe vuestro corazón. Primera de Reyes 22:12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube al Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Eso. ¿Qué dice? Causará la victoria. Ajá. Entonces mire que esos versículos, que en estos días, como utilizando prestada la frase del pastor, por asuntos del ministerio, les comentaba a ustedes, estuve en una reunión donde se usaron 3 versículos y ninguno se conectaba entre sí, ninguno se conectaba con la enseñanza y nada tenía que ver con lo que finalmente dijo. Entonces, cuando se toma un versículo, dice: y tus enemigos y tal cosa, y ese tipo de lenguaje gusta mucho al corazón codicioso del hombre. Entonces utilizan un texto como el que acaba de leer Aleida
y se le está diciendo a todas las personas, mejor dicho, salga que nada ni nadie le pueda hacer a usted frente. Lo que está diciendo es otra cosa, se va a causar una victoria y siempre sabemos que hay un contexto geográfico, cultural, histórico que tenemos que respetar. Es decir, hay cosas que le pasó a cierta gente en ciertos momentos y en los que Dios intervino muy específica y puntualmente para ese tipo de personas y ven, para esas circunstancias. En otros no podemos apropiarnos de esa palabra prosperar para decirle a todo el mundo, tú vas a prosperar. Bien, la cuarta definición de prosperar es ser útil. O sea, tener una función o un uso válido. Ser o tener una función o uso válido. Y vamos a leer, don Jorge, Jeremías 13, 7 y 10. El 7 y luego el 10. Y el pastor Fabio, Ezequiel 15:4, y ustedes ahí le van a poner la SS, o sea, versículos siguientes o más, para decir que son los versículos que se le siguen en la lectura. Eso lo pone usted con sus señitas o puntos suspensivos o flechitas. Cada quien entiende sus propios códigos. Pero la idea es que usted sepa que va a encontrar más sobre ese concepto en ese pasaje de la Escritura. Entonces, vamos a escuchar Jeremías 13, 7 y 10 y luego Ezequiel 15, 4. ¿Sí lo encontró, hermano? Por favor, en Jeremías. Léalo, no haga sino leerlo, no busque la palabra allí porque nos vamos a perder, no busquen la palabra de pronto, es que yo no veo que ahí diga prosperar, no haga sino leerlo. ¿Sí ven? Ser útil, ¿o qué más dijimos? Tener una función o un uso válido. Entonces ahí está usando el término ¿cuál? Prosperar. ¿Listo? Ahí aparece prosperar. Y el pastor Fabio, Ezequiel 15, 4. Muy bien. Y la quinta y última definición es ganar un caso. Formalmente, triunfar, o sea, causar que un defensor dé una defensa válida. Sí, triunfar, o sea, causar que un defensor dé una defensa válida. Y vamos a leer para esto Jeremías capítulo 5, versículo 28 del hermano Wilson. Jeremías 5, 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los lechos del malo. No juzgaron la causa
la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Con ese entendimiento, yo creo que podemos hablar de prosperar, al menos con ustedes en la iglesia, y ustedes van a poder, sin jactancia, pero sí con regocijo, decir, yo entiendo. Entonces habrá personas que cuando se hable de prosperar en la iglesia, ustedes dirán, amén, por fin están hablando de eso en esta iglesia cristiana de Villahermosa, amén, sin saber que ustedes sí saben, y los que vean el video, porque lamentablemente pues algunos hermanos no pueden venir a la reunión hoy. Uno está en Estados Unidos, otros están en Santa Fe, Antioquia, y otros están en lugares más cercanos, pero no pudieron venir. Pero el video permite que ellos estudien, escuchen el mensaje y tomen sus notas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Hombre, que la iglesia crezca y que salgamos del centro de la enseñanza y dejemos al que siempre tiene que estar en el centro, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando se habla de prosperar en la iglesia, ya usted entenderá que una de todas esas definiciones, ¿de cuántas? 5 definiciones, aplica al concepto. Eso es lo que ya usted debe buscar en él. Ya sabe que no está hablando de que usted va a ser famoso, que usted va a ser el próximo Ricky Martin, la próxima Beth Jones, que usted no va a ser un hombre riquísimo, socialmente poderoso, ni nada de esas cosas. Estamos hablando de que Dios tiene una definición muy clara, y el hombre siempre ha torcido la enseñanza. Ahora, no puedo negar que tengo un corazón, hablando de mí, que codicia riquezas, bienes, éxito y prosperidad material. O sea, tengo que reconocerlo, que en esta vida tengo un corazón codicioso. Entonces habrá alguien que diga, hombre, yo no deseo nada de eso. Normalmente el apóstol Pablo dice, normalmente el ser humano es codicioso, naturalmente codicioso, porque naturalmente es pecador. Señora. Yo te voy a aportar algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a uno siempre me han enseñado que hablar de prosperidad solamente es hablar de dinero. Siempre miran este dinero. Lo que sí dice es que si usted no tiene dinero, sino que no está prosperando. Y eso es lo que me han enseñado siempre, y más con la enseñanza de otras iglesias que se hablan de dinero nomás. Por eso es que la gente mira de una manera muy diferente la palabra prosperidad. Se enfoca solamente en plata nomás. Bien, ya aclaramos el concepto, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano, saquemos el grupo de la iglesia? ¿Por qué los creyentes, o por qué en algunas iglesias, en la mayoría de las iglesias, se enseña prosperidad en términos de dinero, de riqueza, hablando de aspecto económico y social, de ser famoso, porque tener buena suerte en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo explicamos? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se enseña en las iglesias? Para que lo tengamos claro. Y si no, entonces me vuelvo y empiezo. Porque no tienen enfocado lo que la palabra de Dios dice. Porque no tienen enfocado lo que la palabra de Dios Porque dice. el mundo ha ido permeando esa enseñanza vana. Porque el mundo ha ido permeando esa enseñanza vana en la iglesia. Bien. Entonces. Porque es una falsa doctrina lo que enseñan de la prosperidad. Bien. Hay un escenario que es mi corazón. Y en ese corazón, que es el público objetivo del que está enseñando, es codicioso.
Entonces, si alguien viene y me dice, César, sos lindo, me gusta, esta persona me gusta, esta es de las personas que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que me agrada escuchar. Pero es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué en las iglesias, por qué muchos llamados pastores o predicadores enseñan así, solo en términos económicos y sociales, el tema de la prosperidad en las iglesias y en los cultos? Porque no están usando la definición bíblica, sino la definición humana de la prosperidad. Entonces, si yo voy al diccionario Larousse o al diccionario Vox o el diccionario cualquiera que sea y busco una definición de un término importante en la Biblia, hay algunas cosas y muchas que son de ayuda al diccionario Larousse o el diccionario Vox. Pero cuando hay cosas como estas, yo busco y lo comparo con lo que dice el diccionario bíblico y veo que no coinciden. Me debo inclinar es por lo que dice Dios y por lo que los versículos de la palabra de Dios dicen, no por lo que los hombres dicen. Entonces, como dejaron la enseñanza, dejaron a Dios y cavaron para sí cisternas rotas, entonces el hombre ha estado dando todo el tiempo agua que no sacia y no calma la sed. Ha estado tratando de darle satisfacción al hombre por medio de las criaturas, por medio de lo creado. Y entonces, claro, hay un colchoncito donde se va a recibir muy bien esa enseñanza, y es cada corazón, el suyo y el mío, que es codicioso. Entonces, por eso es. Entonces, si usted no lo entiende, entonces, que he gastado, invertido una hora de mi tiempo, de su tiempo y el tiempo de la iglesia en esta explicación, tenemos que volverlo a hacer. Y no sería molesto, pero lo que necesitamos es aprender. Cuando el hombre ha puesto al hombre en el centro y ha usado las definiciones del hombre para aclarar lo que Dios ha dicho, entonces encontramos enseñanzas como esa, donde dice que hablar de prosperidad es en términos económicos y sociales. Pero si voy a la Biblia, me encontraré con unas definiciones muy diferentes y entonces entenderé que el Dios de la Biblia sí quiere prosperarme, pero en sus términos. Que el Dios de la Biblia sí quiere lograr conmigo algunos propósitos, algunas metas que pueden coincidir con lo que yo he tenido como expectativa. Pero Dios es Dios. Él está sentado en su trono y conforme a esa voluntad soberana y ese propósito que es infinitamente sabio, va a intervenir en mi vida y va a hacer que pase lo que tenga que pasar. Por eso esas palabras de decir, cancelo esto en mí, cancelo la lluvia, cancelo la enfermedad, cancelo las deudas, sí, cancélelas porque lo van a llamar a procrédito. Cancelo tal cosa. Ese tipo de expresiones y arrebatar y declarar no es bíblico. Está centrado en el hombre. Don Jorge iba a decir algo. Sí, por eso dije, hay un escenario que está esperando una enseñanza, hay un público y se espera el actor o el artista de turno y ese les trae un mensaje y obviamente, claro, como es algo que alegra a esta humanidad y a este corazón codicioso, yo digo, ese es el que yo quiero escuchar, detrás de ese voy, que me diga que me va a ir supremamente bien en la vida. Y hermano, yo lo bendigo, yo te bendigo y yo te bendigo. Todo ese tipo de terminología no es bíblica. Pero a mí me alegra un pastor que me esté echando. ¿Cómo era en Roma? ¿Cómo era en Roma?
Le doy la bendición a todos ustedes. Écheme la bendición, padrecito. Écheme la bendición, hermanita, cuando pasó una monja. Entonces, ya hoy en día son los pastores o los líderes o predicadores que están echando bendiciones a la gente. Y ese concepto, entonces, claro, a mí me habían dejado de echar bendiciones cuando salí del catolicismo, pero me encontré una iglesia donde me bendicen. Por eso digo, no puedo negar que tengo un corazón que codicia, yo, César, corazón que codicia riquezas, bienes, éxito y prosperidad material en esta vida. Pero tampoco puedo negar mi necesidad del Evangelio y encuentro esperanza en la silenciosa actuación de Dios, que es suficientemente absoluta por medio de Jesucristo en mi vida. Al final todos tenemos un corazón que codicia muchas cosas, incluyendo la prosperidad que el mundo ofrece. No es pecado desear cosas, no es pecado desear cosas, no es pecado que usted desee tener riquezas, no es pecado que usted desee tener bienes, no es pecado que usted desee tener éxito en esta vida. Si ese deseo no va más allá del deseo de hacer y que se haga la voluntad de Dios y aceptarla. O sea, si su deseo no se sobrepone al deseo de hacer la voluntad de Dios. Es que primera y principalmente yo estoy es para agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, si ese deseo no está por encima de lo que es la voluntad de Dios, ahí estamos hablando en los términos correctos. El problema se encuentra en la motivación que tiene nuestro corazón al perseguir estas cosas. ¿Qué motiva el deseo de tener bienes? ¿Qué motiva el deseo de tener éxito? ¿Qué motiva el deseo de tener cosas en esta vida? Eso es la respuesta que le va a decir a usted y a mí hacia dónde apunta ese deseo. Porque es que nos quedamos de una forma muy superficial y hasta espiritualizamos los deseos. Pero cuando estoy diciéndole a Dios en oración que Él me ayude a examinar mi corazón para darme cuenta la motivación o la intencionalidad con la que yo deseo tales cosas, ahí es donde Dios, el Espíritu Santo, me va a mostrar a mí si es el problema de mi corazón codicioso de competir, de querer figurar, de querer ser el primero, de tener un lugar, de considerar que mi vida valdría más. Yo sería una verdadera persona influyente donde yo tuviera, donde Dios me diera. Es que también la queja es parte de la teología de la prosperidad. Cuando yo digo, es que donde yo hubiera nacido en Estados Unidos, donde yo hablara en otro idioma, donde Dios me hubiera hecho más alto o de otro tono de piel, o donde Dios no me hubiera puesto en tal familia, o donde yo hubiera estudiado en tal universidad, es que mire lo que gana fulano, es que mire lo que gana sultano, y es que mire los de tal empresa, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal cosa. Casi siempre la motivación no es dar gloria a Dios, sino darnos gloria a nosotros mismos, porque queremos satisfacer nuestros placeres egoístas y pretendemos usar a Dios para alcanzar esos fines. Ese es el pecado, donde la gloria la quiero es para mí. Y usted sabe que la gente entra a un restaurante de cierta categoría, no si va a un, ¿cómo es que se les dice? Estrellas Michelin. Si va a un tragadero, nadie pone, es en el Facebook, estoy en el tragadero. Pero si está en un restaurante 5 estrellas, dice, estoy en tal parte. Si está en la ladera, no dice, estoy en la ladera. Pero si dice, estoy en Santa Fe de Antioquia, sí lo pone.
Y se toma la selfie no con el chef del restaurante 5 estrellas o donde están todos los personajes importantes que han ido a ese restaurante. Pero en el tragadero no busca la cajera, nos tomamos una foto. ¿Por qué no? Porque buscamos es darnos gloria a nosotros mismos. Porque lo que queremos es satisfacer nuestros placeres egoístas y pretendemos usar a Dios para alcanzar esos fines. En estos días me enteré de un señor que cobra peinados a 1.200.000 pesos. Un peinado. 1.200.000 pesos. Eso es mucho más de lo que la mayoría de los colombianos ganan al mes por un peinado. Y lo hacen para satisfacer sus placeres, para que le digan que elogios, recuerde, éxito social, favorecimiento social, eso es ser próspero según el mundo, porque todos le van a preguntar, qué lindo te quedó el cabello, ¿dónde fuiste? No, ¿dónde fuiste? No, ¿quién vino a mi casa? ¿Sí? ¿Quién vino? Filiberto Raimundo. ¿Cómo? El famoso peinador mundial que peina la reina de Antioquia, de Titiribí y de Angostura. Ese. Y eso le va a dar un sentido de que en verdad es próspero. Ahí está nuestra constante necesidad del Evangelio, que nos apunta a una prosperidad diferente e incomparable que solo Dios puede proveer. Vamos a ver hoy de Nehemías. Vamos a ver qué aprendemos hoy con Nehemías, los versículos 1 al 20. No nos va a dar el tiempo, usted ya se habrá dado cuenta, son las 11:12 y apenas hemos definido ¿qué? Prosperar. Pero es suficiente. Y si usted lo entendió, usted en verdad podría decirme a mí, César, prosperaste. ¿Por qué? Porque alcancé la meta, porque logré un triunfo, es de acuerdo a la definición de prosperar, de que se transmitiera la enseñanza. Entonces, somos prosperados por Dios en la medida en que crecemos en el conocimiento del Señor. Bien, vamos a hablar acerca del contexto, el literario inicialmente. En ese contexto literario leímos en el capítulo 1, Nehemías se entera de la pésima condición en la que se encuentran sus hermanos, las puertas y las murallas en Jerusalén, y lo que lo lleva a humillarse delante de Dios en confesión y arrepentimiento, pero también de petición del favor de Dios para ir delante del rey de Persia. Entonces eso lo encontramos ya en el capítulo 1, que fue el que estudiamos en días anteriores, en dos enseñanzas: la confesión, el arrepentimiento, la humillación, la rendición delante de Dios y tener y hallar gracia delante de un hombre como era el rey de Persia. En el capítulo 2, por medio de una pregunta del rey Artajerjes, Nehemías da a conocer al rey su deseo de ir a Jerusalén para restaurar las puertas y los muros de la ciudad. El rey concede la petición de Nehemías bajo el favor de Dios, una palabra constante en los libros de Esdras y Nehemías. Además, le entrega provisiones necesarias para el camino y para la obra que se proponía realizar. Sin embargo, aparecen una vez más los enemigos que acechan para que el plan no se cumpla.
Y eso es algo de lo que Dios viene a traer para que nuestro corazón sea renovado, restaurado y reformado solamente por la palabra y por nosotros en la disposición de obedecer esta palabra. Entonces, vamos a mirar esta exposición en tres partes. La historia que Nehemías nos va a enseñar en tres partes. En los versículos 1 al 8 vamos a ver a Nehemías ante el rey. En los versículos 9 al 16, el viaje y la inspección. Y en los versículos 17 al 20, las reacciones. ¿Cuál entonces es la idea principal de este capítulo? ¿Cuál es? Ya tenemos una palabra clave dentro de la idea principal, además porque tenemos el título de la enseñanza. ¿El título de la enseñanza cuál es, Aleida? El título de la enseñanza, la necesidad constante. No. El Dios de la prosperidad. El Dios de la prosperidad. Esa es la enseñanza completa, la serie. La serie completa es esa, pero la de hoy es... Y entonces eso nos da una idea de cuál es la idea central o la idea principal del capítulo. Es que Dios prosperará a Nehemías para viajar a Jerusalén e iniciar la reconstrucción de los muros a pesar de la oposición de los enemigos. Ahí están los tres puntos que vamos a mirar. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Dios prosperará a Nehemías Sí, en el viaje a Jerusalén. sí. Para que E iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén a pesar de la oposición de los enemigos. Ninguno de esos conceptos podemos olvidar. Que Dios es el que prospera, que se reinicia la reconstrucción y que hay enemigos. Eso es clave en todo. Versículos 1 al 8. Voy a leer ante el rey. Vamos al primer punto, ante el rey. Y en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro, ya que no estás enfermo? ¿No es esto aflicción de corazón? Entonces temí en gran manera y respondí al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? Y me preguntó el rey: ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que pueda reedificarla. Y el rey me dijo, estando la consorte junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y como al rey le pareció bien enviarme, yo le definí el plazo. Dije además al rey: si al rey le parece bien, que se me den cartas para los gobernadores de más allá del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guarda del bosque del rey,
a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo he de estar. El rey me lo concedió, y según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto ocurrió en el mes de Nisan, marzo y abril. Habían pasado 4 meses desde que Nehemías recibió las tristes noticias en el mes de Kisleu, noviembre-diciembre, acerca de la condición desventurada y humillante de los judíos que estaban en Jerusalén. Y de acuerdo al texto, no solo la gente estaba en pésimas condiciones, sino que la ciudad también estaba en ruinas. El muro estaba lleno de brechas y las puertas, dice el texto, estaban devastadas por el fuego. En el versículo 3 del capítulo 1 también lo dice. 4 meses de oración y ayuno, Nehemías 1:11, ya estaban dando sus frutos. Mire que él no fue un hombre que llegó, vio la necesidad, hizo una breve oración y luego se desentendió. ¿Qué hizo él? Empezó en ayuno y lloro y lamento. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Y seguía orando y seguía ayunando. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos dicen, ora por mí, por esta situación? O que usted no le tienen que pedir la oración, sino que usted está viendo que la vida de una persona está devastada y destruida o en ruinas. Y usted hace una oración breve antes de acostarse y dice, Señor, cuida a mi primo que salió en moto, borracho, que no le pase nada, amén, y se acuesta a dormir. Y esa es la oración más profunda que hace por la vida y el alma de alguien que está en ruinas y en miseria. Una ciudad llena de brechas y las puertas consumidas por el fuego. Yo creo que eso debería traernos vergüenza a nosotros. Si usted tiene una persona, conoce una familia, o la vida de alguien que está en miseria y en ruinas, hoy propóngase orar por él. Tal vez no en ayuno, pero ojalá y lo hiciera. Porque esa ciudad, esa vida, esa casa, esos muros están devastados. Y solo Dios puede restaurar. Si Dios lo hace con oraciones de 30 segundos antes de acostarnos, tenemos que reconocer que, como dice Lamentaciones, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es que la misericordia de Jehová es inagotable. Es por eso. Pero no ha sido que esté dando fruto su oración o la mía, como en este caso. ¿Cómo damos cuenta de que la oración y el ayuno de Nehemías estaba dando fruto? Que estos 4 meses de oración y de ayuno estaban dando fruto. El rey notó la tristeza. Notó que Nehemías estaba muy triste cuando le estaba sirviendo el vino. Aquí hay que explicar algo, hay que aclararlo. Los reyes, antes de consumir alimentos o tomar vino, debían asegurarse de que no fueran envenenados, por lo que alguien más tomaba el riesgo antes que ellos. Nehemías constantemente ponía su vida en peligro. Era parte de su oficio. Era el copero del rey.
y él probaba los alimentos del rey y el vino del rey antes que el rey, por si iba a ser envenenado. Estaba triste, y estar triste delante de los reyes era una violación de etiqueta. Debían tener una apariencia de alegría mientras servían a los reyes. ¿Para qué lo hacían? Porque la apariencia de los siervos del rey era la forma de proyectar que el rey era bueno y sabio. Estar triste daba a entender lo contrario, que el rey o no era sabio o no era bueno, o las dos cosas. Por eso nadie podía estar triste delante del rey o tener apariencia de tristeza. El rey pregunta a Nehemías por qué su semblante está triste si no está enfermo. Regularmente a los reyes no les importaba la condición personal de sus súbditos. De hecho, hay una historia de un rey, creo que fue en Francia, que el rey sufre una lesión en unas justas. Ellos se enfrentaban en 2 caballos con unas lanzas de madera y trataban con esas lanzas de derribar al contrario. Entonces ustedes lo han llegado a ver en televisión, ¿cierto? Iban en su caballo con sus armaduras, protegiendo, obviamente la armadura del rey era muy completa, pero como hablamos de que el hombre cree que eso le protege en el plano humano, pero sentado en su trono, ¿quién está? ¿Quién es el soberano? Exacto. Y entonces este rey iba con toda su armadura y su caballería y su lanza y golpea al otro contrincante, y el otro lo golpea a él, y una astilla de la lanza se le clava por ese lado, por el ojo, por ese lado. Queda incrustada en parte del cerebro. Y como es el rey, y en ese entonces no había neurocirujanos, al menos no como los conocemos hoy, no habían rayos X, ni había forma de tomar un TAC, ni todas esas cosas. ¿Qué hacían para saber, para medio interpretar lo que ocurría en el cerebro del rey? Toman a sus súbditos y toman uno y le clavan una astilla similar en el lugar donde lo tiene el rey, y luego abren y se les murió uno. Otro ensayo, hicieron muchos ensayos hasta que por fin deciden hacer la cirugía en el rey, y de todas formas murió. Pero mire lo que les importaba a un súbdito, nada. Eso es para que lo entendamos cuando estamos leyendo el texto de Nehemías. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que el rey Artajerjes le preguntara por qué está triste es para entender que hay una obra de Dios en el rey, porque podría haberle hecho peligrar su vida. O sea, de hecho Nehemías se llena de mucho miedo, porque hacer enojar al rey lo ponía en peligro. Lo podían matar por entristecer al rey. Pero Nehemías aprovecha el momento, introduce el tema con mucha sensibilidad. Él habla desde una perspectiva muy personal, sintiendo dolor por la condición terrible de Jerusalén, a quien él se refiere como casa de los sepulcros de sus padres.
El rey pregunta qué es lo que Nehemías requiere de él. Sus preguntas no rodean, son claras, son directas, y Nehemías no está improvisando. Él ya había venido orando y aquí ora el Señor una vez más. Cuando el rey le pregunta, él no inmediatamente empieza a improvisar o a hablar como yo tengo mucha inteligencia y voy a convencer. No. ¿Qué hace como un buen hijo de Dios? ¿Qué hizo? Oró. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Recuerden que ese término aparece con cierta frecuencia y que era un título para decir que los dioses paganos, no importa quiénes fueran, el Dios de los cielos era para decir es supremo sobre todos los dioses. Él no responde al rey sin antes haber orado al Dios del cielo. Qué golpe tan certero en nuestro orgullo. Debemos orar siempre al Dios del cielo y no responder sin antes haberlo hecho. ¿Qué atmósfera de oración rodea a este hombre? Él era un hombre que oraba. ¿Llevaba cuánto tiempo orando por la situación de Jerusalén y de sus hermanos? 4 meses. Cualquiera podría decir, ya he orado suficiente. El rey me pregunta y le voy a responder. Pero era un hombre de oración y el rey le pregunta y vuelve y ora. A pesar de haber estado orando 4 meses y haber estado ayunando. Ese es su recurso constante durante todas sus diferentes experiencias. Mano, ese es el mismo recurso con el que usted y yo contamos. Y está en la Biblia. Y vemos lo que ocurre con la oración. Sin embargo, no oramos. Porque somos incrédulos. No hay incredulidad de salvación, sino que no le creemos al Dios de la Biblia. Ahora que está lleno de convicción por su caminar con Dios, pide permiso al rey para ser enviado a Judá para reedificar la ciudad de Jerusalén. El rey requiere que Nehemías le indique el tiempo que durará el viaje, la fecha de su regreso. El rey recibe la información del viaje y le da su autorización. Él dice, listo, ya sé el plazo que te vas a demorar, entonces estás autorizado. En los versículos 7 y 8, Nehemías no titubea en sus peticiones. Él no se presenta ante el rey adivinando o solamente porque tiene ciertos impulsos repentinos para querer ir a Jerusalén. Él no está ahí como por un caprichito personal. Él había orado lo suficiente y había tenido suficiente fe para presentar su proyecto. Además, lo que ya había solicitado, él le pide cartas para que le abran el paso y para que le provean la madera que necesita. Mire que cuando él le habla al rey, él ora, pero él ya tenía claro lo que iba a hacer. El Señor Jesús en una parábola dice, ¿qué hombre empieza a construir una casa sin haberse sentado primero a hacer los cálculos? Y aquí nos está diciendo el Señor Jesús, él podría haber dicho, como en el Antiguo Testamento, como está escrito, como se habló de Nehemías. Él pudo haberlo mencionado, pero no lo hizo. Obviamente, él es perfecto y yo no. Yo simplemente estoy especulando, como siempre, mi mente humana infinita hablando boberías. Pero aquí en el caso de Nehemías, él no estaba improvisando.
Ahí está, hermano, usted cuánto espera, hermano, en oración recibir de Dios. Entonces, Señor, yo voy a orar por la conversión de Filiberto. Voy a orar por la conversión. Tiene una vida miserable, una vida que está en ruinas. Pero ¿cómo vas a planear ese encuentro con Filiberto? O sea, ¿qué textos te vas a llevar? Si te hace esta pregunta, ¿cómo le vas a responder? Si te habla de ese tema, ¿cómo le vas a hablar? Su necesidad es esta, ¿cómo vas a tratar de llegar a esa necesidad que es el pecado y el control del pecado sobre su vida? ¿Cómo lo vas a hacer? Casi siempre el cristiano, y particularmente el cristiano latinoamericano, el cristiano colombiano, el cristiano paisa, ese alta paisa, es improvisando todo el tiempo. Porque no hay preparación ni oración. Nehemías está delante del rey y en sus peticiones no está dudando. Él de una vez sabía, sí, ya tengo el permiso, entonces lo que necesito es esto y esto y esto. Él ya había pensado con toda seguridad los tiempos de oración. Dios ya le había mostrado, vas a necesitar cartas porque vas a pasar por tal parte, y vas a necesitar madera. Si vas a reedificar, ¿con qué lo vas a hacer? Van a necesitar madera. Entonces cuando el rey le preguntó, él dijo, y van a necesitar madera. O sea, fue de una vez. Se me preguntó, yo le respondo. Todo lo que pueda ser necesario para la obra de reconstrucción es otorgado por el rey. Mire, eso es impresionante, hermano. Yo creo que Dios está llevando su iglesia para que la iglesia deje de vivir una vida cristiana improvisada, hermano. Queremos estudiar la Biblia, sentémonos, hermano. A las hermanas se les ha dicho, traiga colores para la reunión de damas, porque van a estudiar la Biblia. Hermanos, siéntese con sus colores, sus lápices, sus lapiceros, sus libretas de notas, su Biblia en varias versiones, su diccionario bíblico si lo tiene, y si no, un diccionario normal, pero recuerde la implicancia de un diccionario normal, ya lo vimos, y todo, pero no improvise, hermano. La vida cristiana es muy improvisada, y cuando empezamos a orar no sabemos siquiera por qué vamos a orar. Haga su lista de peticiones, mantenga una libreta de personas. Cada que alguien le diga, ore por mí, por tal cosa, cópielo en alguna parte, ore por esa petición y esté haciéndole seguimiento a esa petición. A usted le están pidiendo que ore por algo, espere el resultado de ese algo. Y ore y ayune, hermano. Tenemos que recibir la exhortación y amonestación que nos hace Dios, el Espíritu Santo, por medio de Nehemías. Nehemías, al igual que Esdras, reconoce que todo lo que se le ha concedido es por la bondadosa mano de Dios sobre él. Él no atribuye nada de lo bueno que recibe a su propia inteligencia o capacidad, o ni siquiera a la bondad del rey. Nosotros, hermano, tenemos que aprender esto, hermano. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no son nuestras habilidades, ni siquiera es la bondad de nuestro jefe o de la persona que Dios puso a cargo sobre nosotros. Es la bondad de Dios siempre, hermano, siempre. Nehemías sabe que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Así que si usted, hermano, va caminando por la calle y alguien le dice, ¿quiere una chocolatinita? Hermano, ¿usted a quién debe agradecerle? A la buena mano de Dios sobre usted, porque es la bondadosa mano de Dios. Pero nuestra tendencia es quedarnos en el plano horizontal y única y exclusivamente agradecer a la bondad de la gente.
a la bondad de las personas. Dios ha sostenido esta iglesia, Dios ha sostenido las familias de la iglesia, Dios ha guardado esta iglesia y es su bondadosa mano sobre nosotros, hermanos. No ha sido el cuidado, no ha sido la estricta disciplina en el manejo de los utensilios, del amonio, del alcohol, del tapabocas y de tal cosa. Ha sido la bondadosa mano de Dios sobre nosotros. Nehemías entendía que todo procede de Dios, toda buena dádiva, todo un perfecto. Eso es Santiago 1:17. Nehemías no se lavó las manos con el agua turbia de la indiferencia al saber sobre la triste condición de su pueblo y la ciudad de Dios. Tampoco respondió de manera destructiva y condenatoria contra sus hermanos. Dice el texto que él sintió dolor profundo y genuino, que lo llevó a confesar el pecado, refugiarse y fortalecerse en Dios. En lugar de ser indiferente, él buscó ser un instrumento de gracia para la restauración de los que se habían derrumbado en su condición material y espiritual por su desobediencia. Él deseaba construir, edificar, no destruir y derribar a sus hermanos. Al igual que Nehemías, busquemos ser sabios, constructores, resistiendo el deseo de juzgar y criticar a quienes han fracasado en su pecado. Para lograr esto, se debe estar en un verdadero contacto con Dios. Nehemías era un hombre de oración. Eso no lo volvió altivo y arrogante frente a sus hermanos. Su condición frente a sus hermanos era de humildad. No fue indiferente, ni destructivo, ni acusador. Él estaba buscando que sus hermanos, que por su pecado se encontraban en esas condiciones, fueran restaurados, hermano. Es que es muy fácil, y estamos a un paso de volvernos indiferentes e insensibles ante la condición de nuestros hermanos. Son muchos los que un día emprendieron el camino del Señor y bebieron las verdaderas aguas que el Espíritu Santo les dio a conocer por medio de la verdad del Evangelio. Pero hoy muchos de ellos se encuentran mal. Están confundidos, llenos de incertidumbre y vergüenza, porque se separaron de Dios. Hoy, si en su lista están esas personas, empiece un clamor genuino por ellos, auténtico. No se lave las manos en el agua turbia de la indiferencia, diciendo, es que son unos pecadores, es que esa gente ni sabía en qué lo que creía, y entonces en su indiferencia los olvida. Vaya a Dios en oración, confiese su pecado y en oración pídale a Dios cómo llegar a ellos para que restauren su relación con Dios. Están en una completa ruina espiritual, pero aparte de ello han tenido que recibir el desprecio y el rechazo de sus hermanos, que se consideran más espirituales y más santos. Esto no beneficia ni a los que juzgan ni a los que son juzgados.
Es mejor que levantarse con el espíritu de Nehemías y ponerse en la brecha como constructores y edificadores. Es más fácil lavarse las manos, señalar y apartarse. Es bueno sentir tristeza en el corazón por los hermanos que están arruinados por consecuencia de su pecado. Habrá un gozo profundo al buscar instruir, edificar y restaurar a los hermanos más débiles, esforzándose en el temor de Dios para cerrar las brechas que el pecado ha causado. Vamos a dejar ahí. Vamos al Señor en oración. ¿Y qué tal si aprovechamos estos minutos que nos quedan y hacemos una lista de esos hermanos que tienen una vida en ruinas, que se encuentran mal, que están confundidos, llenos de incertidumbre y vergüenza porque se separaron de Dios, que están recibiendo el desprecio y el rechazo de sus hermanos, que se consideran más espirituales y santos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has estado ayudando a entender la necesidad constante de mi corazón, de nuestro corazón, de ser reformados, renovados, restaurados espiritualmente por medio de tu palabra, Señor. Y por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en nuestra responsabilidad de vivir esa palabra tuya, Señor. Que este día, esta mañana, Señor, nos unamos a ese grupo de reformadores, reconstructores, reedificadores de Nehemías. Que nosotros entendamos que el llamado es tuyo, porque la gloria es tuya y toda obra es tuya. Y que si algo prospera en cuanto a este deseo de restaurar a los que han caído, será por la bondadosa mano tuya, Señor, no por nuestra bondad, no por nuestra habilidad, no por nuestra capacidad o buen corazón. Será por tu bondad, oh Dios, y la gloria es tuya. Así que gracias, amado Señor, por darnos el privilegio de ser instrumentos de la gracia, de ser los instrumentos que utilices para la bendición de tu iglesia. Perdónanos por todas las veces en que hemos lavado nuestras manos en las turbias aguas de la indiferencia, cuando simplemente nos hacemos a un costado porque aquellos hermanos han caído o tienen vidas ruinosas por causa de su pecado. Perdónanos, Señor. Somos igualmente responsables, oh Dios. Y hoy pedimos que por tu Espíritu Santo nosotros no solamente nos arrepintamos, sino que cambiemos verdaderamente de dirección y empecemos a buscar entre los arbustos y los despeñaderos a la oveja que estaba descarriada, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Tienen una tareita en estos 11 minutos que